Bueno, si quieres aprender y saber si nuestras vidas pasadas tienen algo que ver con los cierres de negocio, quédate en este live. Y segundo, a partir de eso es, si también no crees en las vidas pasadas, no importa porque este es un gran live para estar y poder conversar un poco más sobre las vidas pasadas y si esto tiene que ver con nuestro camino profesional, personal, de ventas, etcétera. Así que bienvenidos acá en Mindsellers, donde más consigues son más ingresos. Mi nombre es Alex, Mindsellers Z, y hoy vamos a tener acá una súper recontra invitada que creo que ya la estoy viendo por ahí llegar, hablando sobre vidas pasadas y cómo nuestras vidas pasadas pueden afectar nuestros cierres de negocio, nuestros resultados en ventas, ¿por qué no? Así que bienvenidos, qué rico tenerlos por acá. Ya veo por acá a nuestra invitada Fabiana Sánchez, experta en vidas pasadas, hoy hablando aquí sobre este tema que muchas veces uno piensa que no tiene relación, pero bueno, hoy vamos a ver si realmente es así, así que Broker, bueno, por ahí también los voy saludando. Qué rico tenerlos por acá. A Broker Alejandro. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Ahí me estás escuchando bien? Escucho perfecto. ¿Y tú a mí? Sí, todo súper bien, te escucho perfecto. Qué rico tenerte hoy acá. ¿Dónde estás ahorita? ¿Desde dónde nos estás hablando? Desde Bogotá. ¿Y tú? Bogotá. Bueno, yo también estoy aquí en Bogotá, así que estamos Conectados. supremamente cerquita, sí, como quien dice, cerquita. Bueno, Fabi, de verdad, gracias por haber atendido esta invitación. Siento que lo que vamos a estar hablando hoy normalmente la gente piensa que no tiene ninguna relación, que es tu tema de vidas pasadas, o bueno, inclusive hicimos una encuesta en nuestra comunidad y habían varios que creían las vidas pasadas, otros no. Bueno, creo que eso lo vamos a ir conversando en digamos, hoy, así que qué rico tenerte acá. Vaya poniéndonos acá desde donde se va conectando, si es donde está, si está en Colombia, si está en otro lugar del mundo, para irlo saludando. Y Fabi, quería preguntarte algo y es, la idea es nosotros dar muy buen valor desde lo que es nuestra expertise, pero también va a depender de los que estén conectados con nosotros, que estén súper con nosotros, haciendo preguntas, Así es. poniéndonos jueguitos, y así podemos darles lo mejor. Y al final, si te parece bien, miramos quizás 5 personas que desde Mindsellers les podamos dar como de pronto un regalito hasta el final, pero depende si vemos que tú me dices Claro. si ves a las personas realmente súper conectadas. O sea, si no los ves cero conectados, no damos regalos, no damos nada y Nada. como quien dice, nos vamos a dormir y a arrancar la semana. ¿Te parece bien, Fabi? Me Si Fabi encanta dice la que idea. sí, Me venga, encanta. Me me encanta. gusta. Vamos con De eso. una, de Dale, una. Alex, lo más Bueno, lindo María es Angélica ganar. por acá diciendo, yuju. Por ahí María Angélica está toda feliz. Bueno, Fabi, bueno, primero quiero preguntarte un poco sobre ti, cómo llegas a todo este tema, que pues puede ser que no sea tan común, o sea, yo no me imagino de pronto tú así como en la reunión familiar, como, hey, ¿qué hace la prima Fabi? Tú como, bueno, no, pues yo le ayudo a la gente en temas de vidas pasadas y como que la familia como, prima, ¿cómo así que estás en esta metida? Entonces, ¿cómo terminas en esto? Y cuéntanos un poquito de ti, Fabio. Claro que sí, mi Alex. Mira, yo te digo, eso a uno lo va encauzando. Cuando uno se hace buenas preguntas, las respuestas llegan. Pero es que esas respuestas siempre van a estar en el interior de nosotros. Y generalmente pensamos que las respuestas están afuera. Y Sí, nos sí, sí. pasa a todos. Pero mi camino empezó, soy odontóloga de profesión, mi Alex. Entonces te podrás imaginar en las reuniones familiares. Wow. ¿Cómo así Sí. te dejaste la odontología por dedicarte a Los Ángeles, por dedicarte a la terapia de regresión? ¿Cómo es eso? Y yo, bueno, sí. Y la vida me empezó a guiar, me empezó a causar. Tuve muchas veces esa noche oscura del alma que tú decías, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Y bueno, en esas preguntas empiezan a surgir las respuestas, las personas.
y como todos somos energía, y cuando tienes una intención clara, empiezan a suceder cosas mágicas. Y bueno, tengo que decirte que empecé así como desde la espiritualidad, empecé a hablar, a leer mucho acerca de Chopra. No sé si conoces a Chopra. Si Sí, has oído de Chopra, bueno, sí, sí, empecé sí. a leer mucho acerca de él y ahí empezaron a aparecer en mi vida libros espectaculares, como por ejemplo Sincrodestino, de Robin Sharma. Y aquí voy mandando libritos que yo digo, estos libros valen la pena decirlos. Como por ejemplo los de Robin Sharma, El monje que vendió su Ferrari, el otro de él que es El líder que no tenía cargo, creo que se llama así. Sí, sí, sí. Y bueno, digamos que empezó como esta búsqueda, pero también empezó una búsqueda tanto espiritual, pero también a nivel de abundancia, de dinero, pero por supuesto. Y Ujú. bueno, empecé yo en esta búsqueda y empecé a ser mucho más consciente de mis emociones. Muchos miedos. La verdad te le digo que uno empieza a ser consciente de muchos miedos. Llámese miedo a la pérdida, miedo a la muerte, miedo a perder un hijo. Eh, y bueno, empezó todo esto y empecé yo a indagar cómo podía sanar esas emociones que quizás no me dejaban fluir. Como también el hecho de estar acá para mí es maravilloso y es una garantía que hace, y es un efecto que hace la terapia de regresión, porque uno de los miedos que quería trabajar era este, el miedo a hablar en público, ¿sí? Wow, Y bueno. ahí Wow. empezó, y empecé, digamos, empecé con Reiki angélico, luego pasé a a hipnosis psicoespiritual regresiva, y luego empecé en terapias de regresiones. Y así empezó mi camino, mi Alex. Yo más o menos llevo, voy a cumplir este año, si mal no recuerdo, 8 años trabajando con la terapia de regresión. Mira, ha sido para mí un hermoso camino porque yo puedo dar fe de lo que hace la terapia y también a través de mis pacientes, porque lo que he hecho y lo que la terapia hace es eso, transformar tu vida, que conquistes tu destino. Y eso es lo lindo de la regresión. Adicional de muchas cosas, porque yo sé que como seres humanos traemos muchos miedos y muchos miedos incluso de experiencias nuestras, pero no solamente nuestras, sino también de cosas que oímos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? Y ahí vamos a hablar un poquito de creencias limitantes, de lo que oímos, de lo que vemos, digamos, de nuestro círculo, pero también, como te decía, cosas que atraemos nosotros. Por supuesto, Claro, para Camila en un principio era la brujita de la casa. claro, me imagino porque es que inclusive uno puede pensar como que estas temáticas no pueden terminar, o sea, nada relacionadas con temas profesionales, de ventas, de negocios. Y yo dije, no, o sea, bien, o sea, es bien interesante todo el tema de vidas pasadas. Yo quiero preguntarte algo como meternos ahí, el tema de regresiones, para alguien que está llegando acá, como darle un poquito de contexto de, bueno, ¿qué es eso de las regresiones? De verdad, ya hemos tenido algunas vidas antes, porque siempre está como ese dicho, ¿no? Como esta vida es una, o sea, es solo, es esta. Y ya. Entonces yo que escucho eso y digo, ok, entonces vamos a hablar, hablemos un poquito como de eso para, para arrancar como desde tú que puedes estar llegando aquí con nosotros y decir, venga, ¿qué es esta vaina de regresiones? Porque también después lo vamos a ir conectando un poco también a los resultados que uno va teniendo en la vida y si pues es consciente de estas cosas que puede uno traerse de antes. Entonces, ¿qué es eso de las regresiones y las vidas pasadas? Mira, eh, la regresión es, te lo pongo así, es una terapia de evolución espiritual, ¿ok? Con la regresión tú no vas a buscar ni vas a entrar a cuestionar si es real o no es real una experiencia de una vida anterior. Por supuesto, si tú me preguntas a mí, yo creo 100% en la reencarnación, creo 100% en vidas pasadas. Y te digo, aquí vaya un poco el tema de la religión. Yo soy católica, hago mi rosario, yo creo en Dios, soy súper mariana, pero yo me voy más hacia la espiritualidad. Y yo soy fiel creyente que sería imposible decir que es esta vida y ya. Como también sería imposible decirte muchos síntomas, por ejemplo, con respecto a las fobias. Bueno, si tengo una fobia en público y nunca me ha pasado nada, digamos, extraordinario con respecto a eso, o hablemos de una fobia, por ejemplo, de lugares Total. encerrados, la claustrofobia, ¿sí? Entonces, ¿de dónde puede venir toda esta sintomatología si realmente en esta vida nunca me ha pasado nada? Pero vuelvo y te digo, la terapia de regresión no va a que tú compruebes realmente la existencia de una vida anterior.
Lo que la terapia de regresión va a hacer en ti es que tú puedas sanar esa emoción sin importar hacia dónde vas. Ahora, podemos estar hablando no necesariamente de una vida anterior. Puede ser que haya pasado algo, ¿sí? Que te haya generado algún tipo de emoción que te esté generando un conflicto. Puede ser en tu infancia, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, en el vientre de mamá. Cuando estamos en vientre de mamá, ¿qué sucede? Nos volvemos un solo nivel de conciencia, todo lo que mamá piensa, todo lo que mamá siente, se lo pasa a bebé. Entonces, lo más lindo de la terapia de regresión es que te permite sanar. La terapia de regresión está diseñada para que la haga cualquier persona, crea o no crea en vidas pasadas. ¿Sí? No importa, porque realmente aquí no va a comprobar si pasó o no pasó. Muchos de mis pacientes me dicen al finalizar la regresión, por ejemplo, Fabi, ¿será que lo que yo viví y todo lo que pasó por mi cabeza fue mi imaginación? Yo le digo, no hay forma de comprobarlo. Lo que yo les pregunto, ¿realmente esta experiencia la viviste, la sentiste? Sí, me dicen, eso es real. ¿Sí? Eso es lo único que importa. Y obviamente lo que empieza a suceder después de la regresión. Porque cuando tú haces la regresión, es como que sacas todo lo que hay en tu inconsciente a tu consciente. Y es cuando decimos, haces consciente lo inconsciente. Todas las respuestas están en nuestro interior. Lo único que tú te debes permitir en una terapia de regresión específicamente es adentrarte en ese recuerdo para que tú puedas sanarlo, sin importar en dónde sucedió. Y como te digo, y muy bien lo dijiste tú, mi queridísimo Alex, es imposible pensar que es esta sola vida y ya. Entonces, ¿cómo hacemos para perdonarnos? ¿Cómo hacemos para sanar? ¿Qué pasa con todo esto? O, por ejemplo, cuando tú vas a un lugar o conoces a una persona y tú dices, yo siento que te conozco de hace mucho tiempo. O que vas a un lugar y dices, uy, yo como que ya siento que yo estuve aquí. ¿Sí? No sé si te ha Sí, sí, sí. pasado. Total, total. O sea, ahorita que lo traes un poquito a la conversación y siento que, y de hecho van a ir varias preguntas ahí porque pues uno en el mundo de ventas está relacionándose mucho con muchas personas constantemente. O sea, llega, o sea, si les puedo decir, la profesión de vender o tener un negocio no es que te obligue, pero sí te influye mucho a que tengas que salir a generar contactos nuevos, que hables con personas. Y, si hay, me pasó en un evento en Medellín hace 2 años. Entonces llegamos con un amigo, súper bonito el lugar, tal, estábamos ahí y empecé a hablar con alguien y, o sea, no sé, o sea, llevamos 5 minutos hablando y ella era como, oye, Siento que yo te siento que conozco. tú sí, me dijo, Yo yo también. tengo una sensación de amor contigo porque es como si fuéramos amigos de hace rato. Y yo le dije, uff, qué fuerte lo que estamos hablando y empezamos a hablar de otras cosas, pero y entonces mi amigo me escuchó hablar ya de cosas muy profundas mías y ella también. Y él me decía como, uff, o sea, me dijo como, parce, qué crack, o sea, como, uy, ¿cómo hace networking? Y yo le dije como, no, o sea, no era un tema de habilidad, era un tema de conexión que ambos sentimos. O sea, si te digo, ni sabía quién era la persona, después me dijeron, ¿tú no sabes quién es ella? Y yo como, no, pues ni idea. No, está Sutanita que tiene esta empresota y gana tanto y ta, ta, ta. Y yo dije, oye, no tengo ni idea. O sea, no sabía que era eso, qué chévere. Y fue muy interesante como conectar más con la persona, que ya pues después fue como la introducción más como profesional. Oye, y Fabi, ya para las personas que están acá con nosotros, y acá traigo algunas preguntas de nuestra comunidad amada de Mindsellers, porque gran parte de lo que nosotros hacemos es llevar como este mensaje de ventas conscientes y somos muy amigos de que sí la sanación ayuda en los procesos, digamos, que uno tenga de confianza, de autoestima, de un montón de cosas que hay detrás de poder ir a vender algo. Y acá hay una pregunta que te quería hacer que me parece súper A ver, interesante. Y es, existen muchas teorías de reencarnación y hay quienes dicen que una vez humanos reencarnados nuevamente en humanos con otro nivel de conciencia en plena. Ah, bueno. O sea, como si tú ya entras a ser humano, como que no puedes evolutivamente volver a algo anterior. ok. O sea, Digamos que estamos ¿sabes? hablando mal.
¿De que podamos reencarnar en animales o en algo? Sí, exacto, Ah, ok. como si uno se, sí, como, bueno, ya no soy esto, ahora de pronto Ok, mañana seré un águila ok. o algo Y, así, pero pues y te no voy a sé. responder de la siguiente forma. Si Sí, existe la sí, sí. posibilidad de que reencarnemos en animales, como también existe la posibilidad de que reencarnemos en plantas, en árboles, en flores, en extraterrestres, en rocas. Y te lo hablo porque en regresión lo he experimentado. Claro, tenemos la idea, nosotros los seres humanos, que si reencarnamos en animal estamos involucionando. Y yo Sí, digo, sí, 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 no, para total. nada. Claro, para nada. ¿Por qué? Porque no es involución, porque el alma primero escoge el vehículo, no importa el vehículo. Lo que el alma necesita es la experiencia para que pueda permitirse sanar, aprender. Entonces no importa el vehículo. O sea, hace cuenta, yo voy en mi Renault y tú vas en el BM. Es que no importa el vehículo, importa quién está manejando el vehículo. Y lo mismo pasa acá. Y si me preguntas si los animales, entonces vamos a involucionar para nada. Para mí los animales, los perritos, los gaticos, son los seres más evolucionados. Mira, con solamente mirarlos, ya Total. tú sabes lo que te dicen. Y son solo amor. Y nosotros que tenemos supuestamente un nivel de conciencia superior, mira lo que nos hacemos, nos matamos por poder. O sea, yo creo que somos más involucionados nosotros, te lo Total, podría decir, que total. los Estoy animales. súper de acuerdo. ¿Sí? Sí, hay que volver, sí. Es que mira que, y obviamente yo tengo amigos que son súper, o sea, muy alejados de estas temáticas. Entonces, claro, como que nuestra misión Mindseller es como traer este tipo de conversación y poderla aterrizar a un mundo que uno piensa que no tiene nada que ver con esto. Y quiero preguntarte más directamente, ¿tú cómo ves que uno poder saber todos estos traumas que uno puede traer de vidas pasadas nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestros cierres de negocio, nuestras ventas, nuestros resultados en la vida? ¿Cómo lo has Ahí podido va. experimentar? ¿Cómo se trabaja en regresión? Porque la gran mayoría de las personas que sentimos con respecto a eso, o sea, dímelo, miedo. Sí, es como, o sea, gracias a Dios, digamos que yo arranqué tema de regresiones por un libro que se llama Ah, Muchas vidas, muchos lo sabios. máximo Y de esa fue Ramón como hace unos 5 o 6 años, porque Sí. iba a ir a hacer como una toma de ayahuasca, me acuerdo. Entonces yo iba con mucho miedo, yo dije, no, ¿qué tal me queda ya metido? Porque pues había un tío nuestro que decía como, le decía a mi mamá en esa época, como, no los deje ir, por favor, no los deje ir. Sí, entonces recuerdo que mi hermano me dijo como, venga, le hace esta vaina. Y yo empecé a leer y claro, hablaba de esas regresiones y como un montón de cosas y yo dije como, pero total, o sea, en ese momento yo tenía miedo, o sea, en ese momento en la vida tenía miedo, total. Clarísimo, es clarísimo. Mira, por lo general hay, digamos, dos emociones que priman. Hablemos del miedo y hablemos de la culpa. Pero en este caso vamos a hablar del miedo. ¿Sí? Entonces, vamos a generar una venta. Ay, no, tengo miedo. Y entra la ansiedad, porque qué tal que no me compren, o qué tal que no sea bueno, o qué tal, o qué tal, o qué tal. Lo mismo pasa en el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí con respecto a la regresión? La regresión va a trabajar específicamente en el miedo. O sea, la regresión no va a trabajarte el resultado, no te trabaja el resultado, sino que trabajas la emoción. Tú trabajando la emoción puedes llegar al resultado, pero por supuesto, aquí todo es un todo. Estamos hablando de emociones, pero también estamos hablando eh, de lo que nosotros nos permitamos. O sea, estudiar, leer, hay muchos libros que nos sirven, o sea, es preparar también nuestra mente. O sea, aquí es una preparación a nivel mental, pero también tenemos que tener la inteligencia emocional y tenemos que trabajar también en toda esta emoción. Por lo general, lo que prima es el miedo, y es el miedo lo que no te va a dejar a ti dar como el siguiente paso. Y yo me meto ahí. Yo también he sentido muchas veces miedo. ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Será que sí voy a poder vender? ¿Será que me van a llegar todas las personas y van a comprar realmente lo que hago? ¿Será que yo sí podré? Y nos generamos miedo, ansiedad, muchas emociones. De ahí es donde entra la Wow, regresión. Sí, wow. pero adicional nos tenemos que ayudar, ¿no? Porque eso no quiere decir que ya hago la regresión y ya. No, no, no. Ya hay muchos libros, hay muchos cursos, hay muchas cosas que nos ayudan, son herramientas. ¿Mm? Wow. Mira que cuando vienes hablando de esto, recordé un tema y es que, bueno,
siempre cuando uno está en este mundo de negocios y todo esto, la información que te dan viene siendo una información, claro, valiosa, pero en algunos momentos trabaja solamente la parte superficial. Y, y yo encontraba que en el mundo comercial arrancaba a pasarme algo y es que yo tenía unas sensaciones que muchas de ellas iban muy enfocadas en esa seguridad personal, ¿no? Como en esa autoestima, porque la base de poder salir a mostrarse más, un poquito más, es esa autoestima un poco, pues no un poco, pero sí muy desarrollada. Entonces estaba esa autoestima y yo dije, claro, o sea, al final yo puedo tener las mejores herramientas de ventas, tener los mejores scripts, pero energéticamente, emocionalmente, yo mismo tenía un nivel de autoestima bastante bajo. Y es ahí donde pues encuentro en este tipo de herramientas Así como, por es. ejemplo, las regresiones o las hipnosis o todo esto, poder ir como a encontrar esas emociones, porque lo que tú dices, o sea, hay veces que la razón ya no te llega y tú dices, pero es que nunca tuve un evento, no es que un cliente me haya cogido, pero tengo casos de comerciales que llegaron donde un cliente y se sentían como que necesitaban llorar o sentían como que la persona era como la autoridad, entonces no se podían desenvolver bien, decían, yo no sé, no podía ni hablarle y intentaban todos los cursos de oratoria y todas estas cosas que a veces están afuera. Es ese. Y yo les decía, es que posiblemente ahí no es que esté el reto, o sea, posiblemente estás por allá, en tu parte interna. Y, y pues ahí es donde todas este tipo de herramientas hacen todo el Claro, sentido de la palabra, traerlas a la conversación, pero es que es lo que hablamos tú y yo, o sea, no, normalmente uno va a estas terapias es cuando son temas de salud, ¿sí? O sea, es como, ay, no, es que me siento así por la salud, pero créeme que tiene mucho que ver también con tus resultados en tu vida personal, profesional también. claro, es que es ahí, es que todo parte de la emoción, porque somos energía. Y como está tu emoción, así vas a traer a ti eso que tú estás, digamos, emanando, tu intención. Estamos vibrando. Si estamos vibrando desde el miedo, ¿qué vamos a traer? Si estamos vibrando desde el dolor, ¿qué vamos a traer? Entonces, dependiendo de cómo tú estés vibrando en tu vida, así mismo vas a tener el resultado. Entonces, ¿qué hace la regresión? Voy directamente al origen de la emoción, ¿sí? Para que puedas No, liberar. pa, está muy brutal. Vamos a hacer una regresión en vivo, a ver, mentira. Alguien acá todo. No. Pero bueno, o sea, me encanta porque, o sea, yo dije, no, voy a traer a Fabi. Porque, ¿qué pasa? Hay que saber este tipo de cosas, amigos. O sea, uno piensa, y yo he hablado con empresarios muy exitosos que nos va muy bien, y puedo decirles que todos tienen, algunos que están muy abiertos a estos temas tienen como la apertura de poder tener esta conversación y son súper religiosos y súper creyentes, Dios, bueno, como su religión puntual. Entonces, pues ahí está la invitación. Fabi, vamos a unas preguntas que me traigo acá porque dije, bueno, Dale, quiero hacer estas dale, me preguntas encanta. Dale, dale, pregunta. y, Espero poder y también ustedes vayan respondértelas poniendo todas. acá, vayan poniendo sus preguntas acá. Obviamente la idea es que esto también pueda estar relacionado con sus resultados en temas de negocio, de cierres de negocio, para que lo podamos Y es enfocar allá súper chévere, porque también hay una parte, y antes de hablar de esto, hay de una. una parte importante que incluso yo subí en mis historias y muchas veces hemos hecho votos, ojo, votos, hemos generado votos en otras vidas de pobreza. No solamente Cuando tú dices votos son como promesas con otras personas o a qué por te ejemplo, refieres? un sacerdote o una monja que hace votos de castidad, votos de pobreza. Entonces es como, si me va siguiendo, entonces Uy, vamos con votos. ¿Sí? es que te tengo que contar porque tienes toda la razón. Imagínate que en un momento yo estaba con un amigo meditando, pues estábamos en un sauna, estábamos los dos y a mí me empezaron a llegar imágenes de ambos como monjes, monjes. Y yo tenía imágenes como vernos calvitos. Entonces yo le dije, parce, yo siento que tú y yo fuimos monjes. El man me dice como, sí, weón.
Y yo, bueno, lo dejé ahí. Entonces, como que ahondando, yo sentía que en ese momento de nuestra vida fuimos esos monjes que son como franciscanos, que son muy Uf, devotos uf, a la vida, sí. que es muy escasa. De hecho, los franciscanos son personas que van de ciudad en ciudad y es a lo que les den literalmente. Entonces, yo hablaba con él como, creo que hace sentido porque tocó hacer tanto trabajo en la parte del dinero para ambos, porque era un tema que nos sentíamos mal hablando de cosas de dinero o nos Ahí está. sentíamos mal hablando de opulencia, o sea, de tener mucho, Entonces ahí entra el ¿sabes? no Entonces merecimiento. fue como, Claro. ¿qué? Y ahí entra el no merecimiento. Es que eso te digo, son votos de pobreza, como también Wow, pactos, juramentos, pactos, por ejemplo, en vidas anteriores, pactos de mafia, tribus, ¿sí? De sangre, pero hablemos específicamente con respecto al dinero, votos de wow. pobreza, pactos, por supuesto también hay juramentos, ¿sí? Todo esto influye en nuestra vida hoy en no sentirnos merecedores, ¿sí? Por ejemplo, mandatos también, por ejemplo, mandatos como jamás me llega el dinero que yo quiero, o siempre me pasa lo mismo, o yo no merezco. Esos son mandatos que, claro, cuando hacemos regresiones somos conscientes de eso, pero muchas veces sin necesidad de una regresión, tú te los estás diciendo en esta vida. Ay, no, a mí siempre me va mal, siempre el dinero se me va entre las manos, ¿sí? O, Wow. por ejemplo, yo no sé por qué nunca puedo cerrar un negocio, ¿sí? O sea, ya Mandatos, estás como botando la afirmación ahí, son total. mandatos, ¿sí? Que traemos de vidas, pero también tenemos que ser conscientes que no necesariamente otras vidas, sino que escuchamos de nuestros padres y empiezan a generarnos creencias limitantes. Y eso son creencias limitantes. Y cuando se detecta, pues hay que cortarlo, ¿sí? ¿Cómo lo cortamos? En regresión, pues obviamente hay unas ciertas fórmulas que se cortan, pero cuando hacemos mandatos, cuando los volvemos conscientes estos mandatos, mira, de una u otra forma generamos, haz de cuenta que desenredamos la pita. Y claro, hay que trabajar la emoción que me está generando eso a mí. La que sea, ansiedad, frustración, miedo, impotencia, la que sea, hay que trabajarla. Pero la gran Wow. mayoría de las personas, cuando sentimos esto con respecto, estas emociones con respecto al dinero, es porque pudieron haber habido votos, ¿sí? Y eso es importante, que se trabaje. Claro, aparte que se trabaja en la regresión, pues tenemos que usar otras herramientas que nos ayuden en nuestra vida hoy. Total. Wow, wow. O sea, me acordé mucho porque cuando lo hablé con él, yo dije, jue, o sea, con razón, pero es que Claro, esto viene de, o sea, porque nuestro voto en esa vida era como ser personas no muy entregadas al servicio y vivir muy desde lo que nos dieran, ni siquiera tanto por, o sea, vida de sacerdote pues claro, franciscano que es tiene uno una que ser línea súper, como pues, una de monja, honor. Sí, claro. entonces yo dije, güey, Castidad, pucha, pobreza, silencio. Lo mismo pasaría con si fuimos esclavos. Lo mismo, ¿sí? muy loco, muy loco. Listo, me encanta. Oiga, vayan poniendo ahí sus preguntas para irse Preguntas, respondiendo también un preguntas, poquitico. preguntas. Yo me voy a ir con una pregunta acá que nos A ver, hace, espérame, Dani de parte de My Sellers y nos dice, quiero saber, Alex, si la regresión sirve para mejorar las ventas y tener más confianza en nosotros mismos. Nos pregunta Dani, ¿cómo lo ves tú? claro que sí, porque ¿qué estamos trabajando aquí? Recordemos que estamos trabajando la emoción. Quizás la pregunta sería, ¿qué es lo que tú sientes? Bueno, si estás haciendo esa pregunta es porque a lo mejor estás sintiendo inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí trabajaría la emoción, lo que te está generando con respecto a ese resultado que tú quisieras tener. ¿Listo? Te voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Es como que, por ejemplo, vamos a trabajar la enfermedad. Valga la redundancia, vamos a trabajar una enfermedad. ¿Listo? Alguien que llega a consulta, por ejemplo, y me dice, Fabi, tengo cáncer, quiero saber qué pasa con este tema. La regresión no es un tratamiento, ¿sí? La regresión es una terapia de evolución espiritual. Yo no voy a trabajar la enfermedad, sino que voy a trabajar es la emoción, ese aprendizaje. Lo mismo pasa con respecto a los negocios, a lo que sea que necesites trabajar. Yo no voy a trabajar el resultado, yo voy a trabajar es la emoción. Es como
este evento, lo que te está produciendo que no tengas esto, que no hayas logrado esto, que te esté generando un conflicto, que te esté generando una limitación, que te esté generando un bloqueo. Trabajo es la emoción, sea la que sea, inseguridad, merecimiento, miedo, culpa, no sentirme suficiente. La emoción para que podamos obtener el resultado que queramos. ¿Sí? Brutal, brutal. Fabi, entonces, yo, yo, una de las, digamos, de las preguntas fuertes que traía la comunidad de Mind Sellers, y la tengo acá de hecho, y es, si uno, se habla mucho del karma, ¿no? O sea, como de cosas que tú traes en esta vida, que es como de pronto unos pendientes en algunos momentos, o sea, como que no pasamos el curso allá, ahí allá nos quedamos ahí, como que bueno, listo. Y, y esta fue una pregunta que me pareció muy interesante, de hecho, de mi socia, y me dijo, oye, uno puede limpiar el karma a través de digamos, hacer un ejercicio consciente, por ejemplo, de vender, o sea, porque a veces uno ya puede estar muy consciente de cuáles son esos aprendizajes, y lo que pasa es que al final vender muy por detrás es servirle al otro. O sea, al final el punto primordial de ventas es generarle un cambio a otra persona, ayudarlo para, bien sea su empresa o bien sea, pues, hablemos de su vida personal slash profesional. Entonces, mi pregunta es si a través de vender de una manera más consciente y podemos uno como ir sanando esos karmas que uno puede ir trayendo de antes. Claro, pero primero, para responderte a esa pregunta es importante lo siguiente, ¿qué es karma? Porque tenemos el concepto de que karma es un castigo, Sí, ¿sí? Como sí, por ejemplo, total. ah, castigo estoy pasando, ¿qué karma? ¿Ok? Ay, espera, ahí se fue. ¿Ahí sí me ves? Ya, Sí, ya, ahí ahí se me había volviste, ido. volviste. Sí, 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 ahí volviste. Ok, ok. Entonces, esta parte es súper importante. El karma es el aprendizaje. Podemos limpiar karma, pero por supuesto, sí, pero claro que sí, podemos limpiar karma. ¿Cómo? Tomando conciencia y entendiendo que lo que yo escogí en esta vida es porque es un aprendizaje. Llámese el que sea, llámese el que sea, pero el karma es un aprendizaje. ¿Que lo podemos limpiar? Sí, pero por supuesto. Mira, mira que me parece muy interesante porque cuando uno empieza, digamos, uno ya arranca este camino, y me he encontrado que cuando yo inicié este proceso en ventas, yo me di cuenta de manera personal que a mí la vida me ponía literal la gente con el aprendizaje que yo tenía que Uh vivir, -huh. o sea, en ese momento en la vida, y me ponía el cliente. Pongo un ejemplo, estoy trabajando en mi autoestima y me ponían el man que me dejaba esperando, Así es. que me trataba medio mal, Sí, así y, es. y yo decía, como en un momento medio refunfuñando, como, uff, o sea, en un momento como que uno llega en ese momento en la vida que uno dice, estaba mejor estando dormido, ¿no? Como, o sea, algo así Sí, como, sí, pero ya después me di cuenta que al final el proceso de uno vender te ayuda como a tener como un trainer más intensivo, porque estás con gente todos los días, sentando, hablando, hablando, claro, y el otro te va a traer las emociones que a ti te calan y te duelen, claro. y ahí yo me sentía como en, si yo puedo refinar esta emoción con este tipo de personaje, Uh -huh. siento que voy a poder subir como no solo un nivel de cliente y cerrar ese negocio, sino que también voy a como poder subir un nivel de aprendizaje en mi vida. Entonces, eso empezó a ocurrir, o sea, era increíble. Y lo mismo con los cerradores, es como, Alex, imagínate, justo la objeción del dinero, que yo no puedo con esa objeción del dinero, es toda la que me sale todo el tiempo, la gente diciéndole al otro, mire, es que no tengo la plata para pagar. Y como es tu objeción también, pues es cómo haces para salirte de ahí, o sea, cómo haces para movilizar, pero no vamos a movilizar esa objeción de ventas si tú no has movilizado energéticamente tú mismo esa objeción. Así es. Entonces es muy interesante lo que hablas porque no sé si a esto te refieres como en el karma, como Claro.
te va a traer la vida el cliente ahí, pum, pa, Claro. venga que tenemos una Y tareita así ahí que y hacer. es en todo los aspectos de tu vida. Wow. Con respecto a nuestros jefes, por ejemplo, Dios mío, digamos que tienes un jefe terrible que te hace la vida a cuadritos y se va y tú ya al fin se fue y resulta que te llega otro peor que ese, ¿sí? Entonces, eso es algo que ese personaje, que es tu gran maestro, te está mostrando, ¿sí? Y son cosas que necesitamos, digamos, aprender. O, por ay, otra vez acá soy, ya, allá. Ya, volviste, Ya, volviste. listo. Por ahí acá se vuelvo a repetir. Alguien que dijo el karma es malo, no, el karma no es malo, para nada. ¿Sí? Cuando nos mantenemos en la rueda del karma es que nos estamos dando la oportunidad una y otra vez para aprender eso que quedó pendiente, que no pudimos aprender. También es lo siguiente. Si yo a ti, por ejemplo, en una experiencia, hablemos de una vida anterior, te hice daño, el que sea, entonces es como que nos volvemos a reencontrar, digamos en el caso en que nos reencontremos, pero puede ser que no. Yo voy a vivir y yo escojo vivir y experimentar. Ay, Oigan, ya, ay, vuelve, ya, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ya, ya, ahí volviste, volviste. ok. Volviste, o sea, de hecho volviste de una vida pasada. O sea, porque pues ya no está, fue hace un segundo. Ya, Ah, ya estamos de nuevo. Sí, sí. exacto. Ah, Entonces, literal. claro, Sí, 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 nos sí. volvemos a reencontrarnos para que podamos sanar esto que quedó pendiente. ¿Sí? Entonces, como que yo me pongo en tus zapatos para que podamos perdonarnos, aprender. Eso es lo que es el karma, es darnos otra oportunidad más. Otra oportunidad más. ¿Sí? Me encanta, o sea, es que, mira lo interesante, yo me di cuenta que arrancando el año, la vida fue como, bueno, vamos a trabajar la paciencia este año, mi amigo, y yo dije, bueno, de una, o sea, como que uno ya va sintiendo la energía, y justo empiezan no se me empiezan a cerrar negocios rápido, y Ujú. entonces yo me alcancé a meter como a Ahí, la inconsciencia, al afán, y yo no, ahí pero y está. empecé a hacer como vendedor, como a presionar, a llamar un poquito más, a frustrarme, a estar metido en el resultado. Entonces empiezan a generar todas estas emociones. Y un día en una meditación yo dije, ah, ¿qué pasa? ¿Seré yo? ¿Me hace falta entrenar? ¿Me hace falta? Y yo dije, no, 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 espérese, espérese, vamos al manual. Entonces fue como volvamos a la energía, o sea, la parte energética es el 99%. Yo dije, ¿qué es el aprendizaje que me quiere dar la vida? Y es paciencia. Tal cual. ¿Y qué me está pasando ahorita? Es puro juego de paciencia. Y Tal es cual. cómo hago yo para en la espera tener paz. Y, Tal cual. y ¿qué pasaba? Las otras personas de nuestro equipo estaban cerrando normal. Entonces, claro, Tal cual. yo empezaba a compararme, yo empezaba a decir, ay, claro, pero es que el proceso de aprendizaje de otro, nuestro mismo proceso de De aprendizaje. Que tú acuerdo. tengas que estar aprendiendo paciencia, la vida te va a Uh, poner esos clientes que te van a poner como a la paciencia a prueba, pero otro puede estar ahí aprendiendo otro tipo de cosas, entonces, qué valioso como poder también darle esa perspectiva a todos sobre eso mismo, o sea, porque la vida te va a traer el maestro y nuestros clientes son muy de maestros también para total, nosotros. las personas que llegan a nuestra vida son maestros y nos están constantemente confrontando con nuestros miedos, con lo que necesitamos trabajar. Es que estamos en confrontación constante, pero es que es importante entender que Ay, creo que ya volvió, así, a ver, a ver. yo no sé, porque yo Ya, hablo y se pierde. sí, pero bueno, ahí vuelves, o sea, ahí está volviendo a reconectarse rápido, entonces ahí le hacemos de una. Dale, dale, oye, Fabi, y mira que pónganos acá en el chat, ustedes qué piensan que están trabajando ahorita, quizás con la vida, los clientes que se les pueden estar llegando, porque es importante como darse cuenta del aprendizaje que hay detrás para uno poder entrar como en ese flujo y poder sanar todas esas emociones y seguro que estos procesos que hace Fabi apoyan mucho como a
a generar el aprendizaje mucho más acelerado. Exacto. Entonces, brutal. ¿Qué está pasando con el dinero? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te estás diciendo? Porque esa es la otra, ¿no? ¿Qué te estás diciendo? ¿Está difícil? ¿O es fácil? ¿O es que toda la situación, o sea, qué está pasando ahí por la mente? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Porque así como nos enfocamos, atraemos. Si es difícil, es difícil. El poder de las palabras. Aquí no hay nada que hacer también. Entonces, ¿qué nos Mira que estamos diciendo? Y obviamente nosotros también estamos en nuestro trabajo, porque somos seres humanos, obviamente, pero por Dios, ¿sí? Pero es importante tomar conciencia de qué nos estamos diciendo. ¿Mm? Y qué brutal, estamos brutal. sintiendo con respecto a eso que nos estamos diciendo. Wow, ¿Qué mira que emociones? esto que estás diciendo, si nos podemos meter un poquito como esa parte de, vamos a entrar un poquito ya a la parte de, como tal de dinero, Sí, porque siento que pueda hacer mucho sentido en este momento, porque pues al final si tú estás en ventas o estás en negocios, pues el dinero es ese amigo que va a estar contigo, que te va a estar acompañando en ese proceso. Entonces, si tú nos puedes recomendar como algunos tips, Fabi, desde tu expertise, para poder ese karma con el dinero, darle ciertas como soluciones o qué nos podrías recomendar. O sea, que tú dices, bueno, yo, yo les yo, diría yo, como algunas yo les recomendaciones. daría un tip estrella que a mí me ha servido un montón y es, ¿qué te estás diciendo? O sea, toma conciencia de qué te estás diciendo con respecto al dinero. Y el otro tip, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué emoción le estás poniendo a eso? ¿Cuál es la emoción? Cuando nosotros generamos toma de conciencia, es como si nos saliéramos haz de cuenta que nos salimos del cuadro y estamos viendo como la escena. Como que nos abstraemos, es así, nos abstraemos del cuadro y ahí podemos sentar a analizar qué es lo que me estoy diciendo, mi energía, cómo por dónde va. Mira, tenemos un poder impresionante. Yo te aseguro que si aquí podemos preguntar y si nos dicen, si preguntamos cuántas de ustedes han dicho que es difícil conseguir dinero, yo te aseguro que la gran mayoría va a decir, a mí me queda súper difícil y yo me digo eso, pues adivina qué, tú lo atraíste a ti, porque el universo no te está entendiendo, el universo no entiende el no, el universo, si es difícil, pues sí es difícil. Entonces, ¿qué nos estamos diciendo? Mi energía, ¿cómo está enfocada mi energía? Y ahí es un punto importantísimo tomar la conciencia de dónde viene. Y de resto, obviamente van a venir las situaciones, van a venir las personas que una y otra vez más, adivina qué pasa, nos refuerzan esas emociones y las creencias limitantes. Una y otra vez. Y estamos ahí. Y esto es un círculo. Mira, Fabi, aquí varios están empezando como a responder y a decir cosas muy bonitas sobre el karma y todo esto sobre el dinero. Aquí Gabriela Reyes nos dice, a mí me está pasando algo mágico, vendo vinagre de manzana y los clientes que me encuentro todos me creen lo de intencionarlo al tomarlo. Son espirituales y me sienten como si ya me conocieran. Por aquí ¡Ay, qué nos dice, lindo! está crack. Qué lindo que es con clientes, o ¡Lindo, sea, al final, lindo! mira cómo también uno empieza como a traer esa El vibra, poder de la esas intención. personas, Claro. totalmente. Mira, pregunta aquí y es, ¿los clientes con los que nos sentamos a hablar pueden ser almas que nos encontramos en vidas pasadas? Pero claro, puede ser, como también pueden ser nuevos. Pero por supuesto, pero por lo general, sí. Siempre digamos que nos reencontramos, o sea, es como que venimos en el mismo grupo de almas, pero vamos ocupando diferentes roles. Entonces, voy a poner un ejemplo. Puede ser que tú en esta vida con tu esposa, en otra experiencia anterior, tu esposa haya sido tu mamá, tu hija, o incluso tu pareja, tu abuela. Sí, pero por supuesto. Antes Claro. mamá, ahora mamacita. Exacto. Sí, o Así. sea, no, me encanta. Sí, y yo quiero recomendarles acá algo que incluso pues es un ejercicio que hacemos dentro de nuestra comunidad, la parte del dinero, porque nuevamente, o sea, en ese proceso de, venga, quiero mejorar, vender todo esto, me di cuenta que la relación que traía con el dinero, pues pues hablemos de cuando era monje, esa me enteré hace muy poco, de hecho. Y la otra
ya era como patrones aprendidos de la familia, ¿no? O sea, lo que traía Ah, mamá, papá, como lo que vi de niño, y lo que le decían a uno, viéndolo, ¿qué? ¿Cómo era? y El lo que dicho, decían a uno. no se cae del árbol, algo así, habían dichos. ¿Sí? La mía, la que yo le escuché mucho a mi mamá era, yo la escuché decir, todo es Sí, plata, me acuerdo mucho de eso, sí, sí, es que todo es todo es plata, plata, es que todo es todo es plata. plata. Sí, Entonces, claro, yo de niña, entonces, claro, yo iba a vender y yo veía a mis clientes como plata, o sea, como número, o sea, porque todo es plata. Entonces, en ese momento yo era muy vendedor culebrero, la verdad. Yo era sí, como, aquí llegó mi comisión. Y sí. llegaba, era una persona. O sea, tenía muy instalado esa creencia que venía de atrás. Y yo recuerdo que ya un día dije, no, pues ya no quiero relacionarme así con las ventas porque me peleé con las ventas. Creo que cuando uno vende, hay un día donde dice, estoy mamado de vender, más bien me voy a meter en otra cosa, esto no es para mí, bla, bla. Creo que en todas las profesiones uno llega a ese lugar donde dice, ya, me voy a buscar hacer otra vaina, voy a ser chef, algo así, ¿no? Como que dice, me quiero salir de esta vaina, voy a hacer X. Y en ese instante, yo dije, ¿por qué no me vas a hacer una carta? Le voy a hacer una carta al dinero, como si fuera alguien. Como, ¿qué me diría el dinero a mí? Entonces yo empecé Me encanta. a escribir como si el dinero estuviese escribiendo a mí como una tercera persona, como una carta, como si el dinero fuera mi novia, algo así. Sí, sí, Y sí. eran palabras tipo, me sientes, yo te siento lejos, eran palabras como de, cuando estoy cerca de ti no te veo alegre, eran palabras como, si quieres tomarme para no dejarme fluir. Entonces empezaron a salir muchas palabras muy chéveres y yo decía, sí, o sea, al final todo esto es esa relación que yo estoy teniendo con esa energía que está todos los días. Y yo dije, no, pues voy a empezar con, o sea, no empecé, dije, bueno, voy a empezar con fluirla, dejarla fluir un poquito más, porque sí había un reto de no lo que tengo no lo quiero perder, ¿sí? Es como, no. Sí. Y yo dije, no, nada, o sea, y de hecho un amigo estos días llega y me dice que los judíos, cómo bendicen el dinero no teniéndolo. O Ujú, sea, súper contraintuitivo, es como la forma de ellos bendecir el dinero es no teniéndolo, sino sacándolo, ujú, invirtiéndolo, ujú. no teniéndolo contigo, porque si tú lo tienes contigo de esa manera, de esa forma, de alguna forma se va a escapar. O Sí, algo te va a ocurrir, que el carro, que no sé, que la casa, por algún lado se va a salir si no le tienes una intención clara a es- esa parte. Entonces, eso fue algo sí. que yo empecé a hacer, como dejarla salir un poquito. Y entonces yo dije, nada, voy a empezar a comprar otra vez cosas, o sea, no como pero dije, no, voy a volver a recuperar la alegría con el dinero, por lo menos primero, como que yo gaste y esté feliz, decir, pucha, sí. Sí. Entonces, bueno, y ahí empezó esa relación como a mejorar, empezamos a sentirnos Exacto. más alegres, como, Es, ¿qué más? claro, es tocar ese punto de qué fue lo que yo, eso es un ejercicio, qué fue lo que yo escuché cuando era niña, qué fue lo que vi, lo que escuché. Y yo estoy, bueno, yo por ejemplo, en momentos escuchaba que el dinero era un problema, ¿sí? No es que tener dinero es un problema, entonces adivina qué, el dinero se vuelve un problema. Entonces, ¿qué hace la mente? Entonces, mejor no tengas dinero porque el dinero es un problema. Sí, sí, pues mejor no lo tenga y uno está bien. No, o sea, hazme shalom, no, o sea, qué valioso. Vayan poniendo acá sus preguntas porque en este momento, esperen un momento, porque Fabi, sí, o sea, recomendaciones para todos los que están acá por el tema de lo que habla Fabi, vale la pena hacerse una regresión, amigos, sí, o sea, lo digo de manera muy personal, o sea, no, o sea, yo no le dije a Fabi tipo, Fabi, voy a decir esto a las 7:56, ahí lo voy a decir, jaja, no, o sea, realmente siento que es una herramienta de evolución espiritual muy valiosa porque te ayuda a entender y ahí te das cuenta que estás metido solo en el 1% porque el 99% es eso que está oculto.
y que es nuestra labor como seres humanos descubrirlo. Esa es nuestra misión, como ver las gafas, porque por qué lo vemos así, por qué lo vemos de esta manera, qué hay detrás de eso. Y les puedo decir que todo termina al final con un tema energético. O sea, todo lo que yo he podido vivir en mi camino empresarial, en mi camino de ventas, todo termina en la energía. Y yo también, Todo termina allá. yo O me sea, conecto totalmente contigo y estoy totalmente de acuerdo porque esto es un tema y esto es un trabajo a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, o sea, es un trabajo integral. Sí, porque claro, yo puedo trabajar mis emociones a nivel emocional, a nivel espiritual, pero si mi mente va en contravía, pues no hay nada que hacer. Si trabajo mi mente y no trabajo esto, pues igual voy en contravía. Entonces hay que alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, pero también con nuestra mente, la mente también, ¿sí? O sea, es un todo. Bien, entonces usar herramientas, por eso volví y digo, la lectura a mí me ayudó un montón, tú no te imaginas cuando yo empecé mi proceso. Mi primer libro, es que mira, yo recuerdo clarísimo, mi primer libro ni siquiera fue de espiritualidad, fue con respecto al dinero, por todas las creencias que yo tenía. Y mi primer libro fue el de Napoleón Hill, ¿sí? ujú. Sí, 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 Ese sí. fue mi primer libro, Piense y hágase rico. Ese fue mi primer libro. Y de ahí pasé a Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Ese fue el segundo libro. Entonces, digamos que mi trabajo empezó muy a nivel mental, muy a nivel de la abundancia que me estaba pasando con el dinero. Y ahí empecé a adentrarme en la espiritualidad. Sí, empecé a encontrarme, o sea, a entenderme más, dónde vienen estos miedos, dónde vienen todos estos pensamientos. Pero por eso volví y digo, es un trabajo que tiene que ser completo. El meditar, el leer, el hacer incluso ejercicio, que a veces me cuesta, lo acepto, pero ahí voy. Sí, 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 Pero ahí me voy. encanta. Entonces, total, así como poniéndose presión social de una Pero ahí Fabi voy. acá como mañana le escriben todos porfa al Instagram, Fabi, fuiste al gym, Voy, así como para ponerle mentira. voy, Oye, manda fotos Fabi, de ejercicio. para ir como acá dándole un cierre para toda esta valiosa información que tú nos acabas de entregar, ¿cuáles pueden ser como tus tres principales recomendaciones para todos estos cracks que están con nosotros aquí, escuchando pues todo este conocimiento que es ancestral, que muchas veces uno piensa que es lejano, que uno piensa que no es para todo el mundo, pero pues bueno, qué bacano si estás acá. ¿Cuáles podrían ser tres principales recomendaciones para poder mejorar nuestra relación en la parte de ventas, de negocios, desde el dinero también? ¿Qué nos podrías recomendar desde tu expertise? Voy a hablar desde mi experiencia y desde mí, o sea, desde mi propia experiencia, desde lo que yo inicié en todo este proceso. Porque obviamente cuando yo inicié el proceso yo no sabía meditar, yo no tenía ni idea de nada. Así te lo pongo, ni idea de nada. ¿Sí? Para mí, ¿qué fue lo primero? Y es más, no me gustaba leer. O sea, aquí les paso el chisme. No me gustaba leer. ¿Sí? Y yo cogí el hábito. ¿Sí? Pero cogí el hábito porque dije, venga, es que yo me senté y dije, necesito, porque hay algo que no me está funcionando, que no está fluyendo. ¿Qué está pasando acá? Para mí, lo más importante es primero tomar conciencia de tus emociones y de tus pensamientos. Eso es lo primero, porque es la base. Si yo quiero hacer algo, necesito saber qué es lo que quiero yo. O sea, qué quiero yo y qué estoy sintiendo. Entonces, primero, tomar conciencia de lo que estás pensando, porque lo que estás pensando lo estás atrayendo. Entonces, ¿qué estás pensando y qué estás sintiendo? Eso es lo primero, tomar conciencia de nosotros mismos, de conectarnos con nosotros, ¿ok? Segundo, a mí mira, me sirvió un montón el hecho de leer. Yo lo digo, yo no tenía el hábito. Hoy sí me puedo leer los libros que tú quieras. Leer, es importantísimo leer. Bien, y usar herramientas que nos ayuden, sea meditar, pero lo más importante es esta conexión con nosotros. Bien, cuando nos conectamos y sabemos eh, qué estamos sintiendo, vamos a intencionar y vamos a obtener los resultados que queremos. Para mí eso es lo más importante. O sea, yo te hablo desde mi experiencia, porque cuando yo inicié todo este proceso, yo no inicié si ya soy terapeuta, no. ¿Cómo inicié el proceso? Tomando conciencia de mí. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Y hacia allá voy. Mira, las herramientas llegan, sea un curso de lo que quieras, un curso de cierre de ventas, un curso de cómo vender, un curso de lo que sea.
¿sí? Y adicional, no hacerse terapias. ¿Cuáles terapias? Podemos meditar. Meditar es una terapia maravillosa que te conecta contigo. Mira, el meditar es recibir información. Cuando rezamos estamos orando y estamos pidiendo, ¿ok? Pero cuando estamos meditando estamos abiertos a recibir la información que ya está. Entonces la meditación es fundamental, fundamental. Total. No, mira, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, muy aquí entre nos, creamos como algunas meditaciones enfocadas en temas de cierres de negocio, porque yo me he dado cuenta de eso y es, para mí era mucho, claro que era valioso tener una metodología de ventas. Claro que es importante, sí es importante. Pero también para mí era importante ser consciente de cómo me sentí en la conversación, que es lo que a veces uno No no es integra posible. al final de hablar con alguien. Es como uno siempre está pensando es, claro, no le dije esto, es que aquí fue donde no, le pregunté, no, pero la pregunta es, ¿cómo te sentiste en esa conversación? Exacto. Y yo empecé a encontrar un patrón y es que en la conversación que más se me dificultaba era con perfiles dominantes. O sea, ahí me shoteaba, o sea, era muy difícil para mí conversar con alguien que me ponía así la cara como... Y yo súper programado para agradar, o sea, por mi familia. Pues claro, no veía ese agrado en el otro y empezaba a sentirme rechazado, Juzgado, baja autoestima, mal, juzgado. frustrado, juzgado, incluso, o sea, literal. Y entonces yo terminaba esas llamadas y yo decía, ¿por qué me siento así con esta gente? O sea, ¿qué hay detrás? Claro, o sea, va uno a ver, ahora esa caja de Pandora y ahí Sí. encuentra, sí, es que, ¡ay! No es como, yo no sabía que iba a encontrar esto. Pero es ahí donde está la conciencia esperándote como para, porque es como que la vida a través de tus clientes es como que te pone ahí las pisticas, como, ay, ojalá se dé cuenta, o sea, ojalá se dé cuenta, pero mi consejo sería reflexión, reflexión emocional. O sea, cuando pasen algo, tengan como un poquito de ese estado de reflexión emocional, de pronto más que el resultado per se, es como, Exacto. no le dije esto, no, espérese, ¿cuál es la reflexión emocional de esto? ¿Por qué me sentí de esa manera después de hablar así con este tipo de personajes? Me pasó algo muy chistoso y así como para terminar, esto hace como un mes en un evento y yo decía, no, yo ya pues he trabajado la emoción con perfiles altos. No, pues espérese que le pongan un perfil más alto a ver qué pasa. Claro, llega una empresaria y yo fui a hablarle y como que no puede ni articular, o sea, fue como... Y yo dije, wow, o sea, encontré que hay otros niveles. O Sí, sea, dije, claro. aún así todavía hay sí que seguir profundizando Pero en ese claro, proceso. y van a venir, y trabajas una Sí, cosa sí, y sí. va a venir otra. Y trabajas la otra y viene la otra. Entonces, fíjate, quizás ahí te sentiste, no sé, digo yo, por decir algo, miedo al poder, o te sentiste, bueno, algo ahí con respecto a eso, superioridad, no tengo idea. Entonces, esas emociones son supremamente importantes, que las emociones, digamos, las emociones, el cuerpo te habla con respecto a las emociones que quizás te guardas, ¿sí? Entonces, lo que hace específicamente, vuelvo y repito, la terapia, esta terapia es eso. Vamos a ir a la raíz de la emoción, vamos a ver en dónde se produjo esa emoción para que tú te permites sanarla y por ende transformar tu vida, liberarte de esa emoción. ¿Cómo? Ok, ya entendí de dónde viene. ¿Qué estoy haciendo ahí? Tomando conciencia de lo que está en mi inconsciente. Y así entonces van a venir los resultados. El resultado que yo quiero, pero con la energía también, es que es un todo, con la energía también adecuada, ¿ok? Adecuada para poder yo obtener el resultado. Ahora, muchas veces nos apegamos al resultado. Entonces uno está pegado al resultado y está pegado al resultado y uno lo que debe hacer siempre es desapegarse al resultado. O sea, cuando yo hice cursos con respecto también a todo este tema de abundancia, donde decía, es como si le estuvieras escribiendo la carta al niño Dios. Escribe la carta al niño Dios cuando eres un niño. Cuando eras un niño, ¿tú qué hacías? Le escribías la carta al niño Dios y tú la mandabas. Dime, ¿tú te apegabas? No lo apegabas porque tú estabas seguro que lo ibas a recibir y lo recibías. Pero ya estando adultos, ya se nos olvida. Entonces, hacemos la carta al niño Dios y empezamos. ¿Será? ¿Qué tal que no? Y adivinemos qué pasa ahí.
el universo te dice, oye, tu energía no está, estás dudando. Y si dudas, ¿cómo te lo voy a dar? ¿Sí? Amigos, así es, si dudan cómo la vida se los va a dar. Fabi, qué rico haberte tenido. Quiero preguntarte, ¿cómo los viste? ¿Se ganan el regalo o no? ¿Les damos Ah, el regalo o no? bueno, ¿tú qué dices? Pues yo los vi conectados, o sea, yo iba haciendo preguntas, Me aquí poniendo encanta, me varios encanta, me jueguitos, encanta, me corazoncito, brutal. encanta, me encanta. Entonces, vamos a hacer algo y solo porque Fabi lo aceptó, vamos a dar cinco, solamente cinco consultorías de ingresos a las cinco primeras personas que estén acá con nosotros, que nos escriban a nuestro Instagram perfil personal. Vamos a poner así, regresión. Escríbenos regresión para saber que estuviste aquí con nosotros junto a Mindsellers y junto a Fabi. Y las primeras cinco personas que vayan, obviamente nos sigan y Claro. escriban regresión. Bueno, y que también sigan a Fabi para los que están acá de nuestra comunidad. Vayan y sigan a Fabi en sus redes, que también ella hace un contenido súper bacano enfocado en todo esto que estuvimos hablando en esta conversación juntos. Van, sí, la Nika dice, somos más que cinco. Es que esa es la idea, es que sean los primeros cinco, quiere decir que son los que más comprometidos y más la quieren, literal. O sea, por eso nuestro equipo está pendiente de los primeros cinco que lleguen y nos escriban regresión para tener esa conversación de consultoría. Y yo siempre en estas conversaciones, Fabi, le hago una pregunta a los invitados que traemos que me encanta hacerla y es, ¿cuál fue ese concepto que cuando tú realmente lo entendiste, cuando lo bajaste de aquí al corazón, todo cambió en 180 grados en tu vida? ¿Cuál fue ese concepto que tú dijiste, yo, Paco, qué fue eso que tú dijiste? Que me cambió, mira, Sí, que te transformó. te lo digo. Yo nunca se me va a olvidar que salí con mi esposo de un taller, de un seminario, y tan pronto yo salí, le dije, wow, estuve dormida en un coma profundo. Ese fue mi... Y ahí, mira, yo sentí un despertar total. O sea, era como de verdad, como si hubiera estado en un coma profundo. Cuando salí de un seminario que tenía que ver con todo este tema espiritual, con respecto a la abundancia, con respecto al dinero, yo dije, Dios, ¿qué pasó acá? Me acabo de despertar y no sabía que esto era real. Me acabo de despertar de un coma profundo. Esa fue mi palabra para él. Y él apenas me miraba, me decía, ¿en serio? Yo sí. ¿Sí? Increíble. Y ahí empezó, digamos, como todo mi camino con respecto a la abundancia, y no solamente la abundancia económica, porque la abundancia es en todo, no solamente es el dinero. El dinero es un resultado de algo, ¿sí? Es el resultado de algo. Sí, pero es otra cosa, es la abundancia en otro nivel. El entender que somos abundantes, que hacemos parte del universo y por ende eso llega solito. Pero como tú vibras, así lo atraes. Y eso lo entendí. Porque muchas veces estamos enfocados y nos estamos apegando a lo terrenal. Y es de todos los seres humanos, pero por supuesto, yo también. Pero cuando logramos soltar un poquito eso, le damos paso como a que fluya esa energía y suceden cosas maravillosas. Y ese fue mi wow. ¿Sí? Me encantó, brutal. No, Fabi, de verdad, muchísimas gracias por No, haberte tomado el espacio y domingo aquí con no, todos juntos. Esperamos que la hayan pasado súper, súper cool. Póngale muchos corazoncitos, póngale muchos fueguitos a y Fabi a ti, y, y a ti, a los dos, a y los a, y a- dos. y a Alex también, claro que sí, yo recibimos todo el amor Sí, y qué así rico que hayamos podido tener este espacio uniendo los dos mundos, ¿no? Como ese mundo espiritual y ese mundo material que créanme que todo lo que pasa tras bambalinas del mundo material es todo tu mundo espiritual. O sea, el mundo espiritual es el que mueves y ahí empieza el mundo material a moverse. es. Así que qué rico haber estado con ustedes el día de hoy, Fabi. Vayan a sigan esta crack y recuerden siempre que más conciencia son más ingresos. Cuídense mucho, que Gracias. estén bien. Chao. Chao, chao. Y a todos los Chao, que... Fabi, que estés bien. Chao.